Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión de las Alfresco Tech Talk en vivo. Es la versión en español de las Tech Talk. Vamos a ir empezando, como siempre, con unas novedades de lo que ha habido desde la última vez que nos vimos en el ecosistema de Alfresco. Después pasaremos al tema principal, que es vibe coding con Alfresco. He decidido coger un tema que está de moda, que está en boca de todos, para ver cómo podríamos hacerlo con Alfresco. Y como siempre, recordad que podéis usar el Question and Answer, el botón de preguntas, ir dejando las preguntas y al final de la sesión las contestaremos. Dejaremos siempre un espacio al final para poder contestar a estas dudas. Respecto a las novedades desde la última vez, tenéis un vídeo de mi compañero Gabriel Keith hablando de AI. Después también tenéis el caso de uso de Ositran, también en vídeo y en español. Así que bueno, al menos tenemos algo de contenido en español de Alfresco reciente. Después en proyectos propios, digamos, os recomiendo, si no lo habéis visto, la recopilación del hackathon que tuvimos en Las Vegas, donde hay algunos proyectos que son interesantes. Uno de los proyectos que estuvimos haciendo en el hackathon de Las Vegas fue este Script Group Object. Como sabéis, creo que es en la versión, a partir de la versión 7, en las versiones 20 y algo, está muy limitado el acceso a los objetos raíz Java desde el API JavaScript de servidor. Entonces lo que hicimos fue crear un proyecto que te permite lo mismo que teníamos anteriormente, bajo tu propia responsabilidad. Obviamente no es algo del producto, sino que eres tú el que tienes que asegurar que no hay un coladero por ahí. Pero bueno, lo que estamos haciendo básicamente es restaurar esa capacidad de utilizar objetos Java desde la API, JavaScript desde la API Rhino de servidor. Este proyecto es un proyecto que también vino del hackathon, que era una petición que hubo en el hackathon, y es una Transform Engine para detectar PII, datos personales identificativos, en un documento e incluso para redactarlos en el PDF. En la rendition del PDF se pueden redactar estos datos de forma que la persona que esté accediendo con SER o con ADF al documento lo verá redactado. Y luego, pues a partir de ahí, pues bueno, puedes hacer más cosas. Después tenemos también este Alfresco Markdown Rendition, que vamos a emplear después. Esta extensión lo que hace es que cada documento que se almacena en Alfresco crea una rendición en Markdown. Es decir, en el objeto de Alfresco vamos a ver que tenemos el doclib, que es la imagen pequeñita para el ser, el PDF en caso de que no sea un PDF para el preview, y además vamos a generar una rendición en Markdown. ¿Por qué usar esto? Pues porque las LLM es lo que mejor saben entender, o uno de los formatos que mejor saben entender, y sobre todo para RAG, es Markdown. Así que de esta manera tenemos ya disponible en Markdown el texto y no tenemos que andar transformándolo. Entonces, para un repositorio de Alfresco que está orientado a IA, pues utilizar esta aproximación, a pesar de que ocupes más espacio, porque tienes una versión Markdown de cada nodo, pues puede estar bien. Después tenemos un fix para la extracción de metadatos. Actualmente em, está siendo solucionado en producto, o sea, estará parcheado en breve. Pero bueno, lo publiqué también como un ejemplo sobre cómo hacer parches sobre el código fuente de Alfresco. Se suministra como un add-on que te puedes poner en Alfresco y sobreescribes lo que había. Después hay un ejemplo también de cómo usar E2B. E2B es un ejecutor de containers remoto eh, que tiene varios usos, pero uno de ellos es que tiene disponibles todos los servidores MCP. Finalmente vamos a tener un proyecto oficial o oficioso, porque están al Fresco Labs, pero bueno, tenemos ya
este Alfresco MCP Server que vamos a usar hoy y esta versión incluye ya autenticación. La autenticación por ahora es utilizando el ticket de sesión y en el futuro queremos que soporte también OAuth. Tokens de OAuth de manera que puedas llevar toda la cadena. Pero bueno, en principio que estará disponible esta semana o la que viene en el catálogo Docker de servidores MCP y por tanto también en este E2B. Es un proyecto oficioso mantenido para Alfresco que soporta autenticación y que soportará también en el futuro OAuth. Si echáis en falta alguna funcionalidad, si queréis contribuir, por supuesto ya sabéis que abiertos a ello. Destacando algún proyecto de la comunidad, pues por ejemplo un training en APS de nuestro amigo Renzo, que siempre está publicando material para aprender y para enseñar cómo se utiliza Alfresco. Después tenemos al Consejo Nacional de Investigación italiano, que tienen también una colección de AMPs de Alfresco bastante curiosos, por si les queréis echar un vistazo. Después tenemos un cliente de búsqueda de nuestro compañero portugués Sergio Vallao, que también está interesante. Y luego algunos artículos a los que podéis echar un vistazo, pues bueno, los highlights del hackathon de Las Vegas, en el que hubo proyectos bastante chulos, la verdad. Cómo correr un IonMesh. IonMesh, ahora veremos, pero bueno, es la nueva moda, no la nueva moda, la nueva manera de describir estas plataformas. Entonces, bueno, ahí es como correr un IonMesh con Alfresco Community en diferentes maneras. Sabéis que también hay un nuevo generador para aplicaciones ADF. Este artículo os muestra cómo utilizar ese nuevo generador. Si estabais usando el generador Geoman que había en el pasado, bueno, pues este ha sido ya deprecado y el nuevo está basado en esto. La ventaja de este proyecto es que además de generar extensiones para Alfresco Content Application, para AK, es también capaz de generar extensiones para ADW y para Automate, ¿vale? Entonces, digamos que cubre todas las diferentes aplicaciones cliente con un mismo generador. Después tenemos otro artículo en cómo reportar incidentes de seguridad para Alfresco, porque hay diferentes modos y bueno, recibí una pregunta y creí que era conveniente recogerlo todo en un sitio. De momento lo tenemos aquí. Después, cómo correr código usando Alfresco con estos entornos E2B, sobre todo para código que sea un poco más peleagudo de correr. Entonces, digamos que lo corres externamente y así te despreocupas de que puedas romper algo. Entonces, esto sería en cuanto a los artículos. Y ahora quería pararme en dos proyectos. Este proyecto también viene de una colaboración que tuvimos en el hackathon de Las Vegas, que lo que intenta es retomar el Alfresco Developer Series de Jeff y actualizarlo, ponerlo al día. De momento hemos estado trabajando en algunos artículos, en el primer artículo, creo que solo, en el de Maven. Eh, pero bueno, de nuevo, lo tenéis aquí a vuestra disposición, es un for del original y lo que hemos añadido es pues una visualización también del contenido, de manera que modificando únicamente en el repositorio, ¿vale? Pues lo tenéis, pues podéis buscar y bueno, y podéis acceder de esa manera y es un poco más legible, digamos, ¿vale? Bueno, pues simplemente animaos. Si alguien es voluntario, nos coordinamos para ver de qué parte os podéis ocupar y entonces yo el tiempo que vaya teniendo y Sures, lo que iremos es ir cogiendo trozos e ir actualizando, ¿vale? Pero bueno, digamos que esto lo haremos en segundo plano. La otra iniciativa que hemos lanzado es el catálogo de add-ons de Alfresco. Entonces este lo tenéis también disponible en el mismo formato,
tenemos el proyecto, que al final es un template de Hugo, y después tenemos la página. En esta página, como base, lo que son los add-ons, la lista de add-ons que había en Connect. Esa lista de add-ons que teníamos allí en la página, pues es lo que se ha tomado como base para poner aquí. Puede haber cosas que estén incorrectas. Seguro que faltan muchos add-ons o incluso alguno nuevo que hayáis puesto y queréis compartir, ¿vale? Pues simplemente le dais aquí a Submit Entry, creáis una nueva entrada y esto, bueno, esto os lanza una incidencia en la que os pide ya todos los datos, nos llega la revisión y una vez que esté revisado, pues se añadirá aquí. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Pues búsquedas, ¿vale? Podéis buscar, podéis filtrar por licencia, por compatibilidad, por palabras clave. Luego cuando entráis al detalle, pues veis un poco el del detalle, si hay algún pantallazo, notas y esto os lleva también al download, ¿vale? Muy básico, o sea, de momento muy básico, pero bueno, pero que sirva como un primer escaparate y que volvamos a poder tener una plataforma en la que poner nuestros add-ons. Iremos, de momento, está en Alfresco Labs. De momento también es un proyecto beta que estamos evaluando y en función de cómo vaya, pues igual lo promocionamos a un entorno ya definitivo o ya veremos a ver qué hacemos. Eh, Antes estaba en modo desarrollo, con lo cual no manteníamos los datos. Ahora todos los datos que metáis y todas las modificaciones que hagáis se van a mantener. Si esto se mueve a otro entorno, esos datos van a migrar a otro entorno. O sea que si queréis ya actualizarlo, pues os animo a que lo hagáis. Bueno, pues estos dos proyectos que creo que son interesantes como final de las novedades. Esta vez, como ya había pasado un tiempo desde que tuvimos la última reunión, he decidido ser yo el ponente para no dejar pasar más tiempo, pero vamos a ver si empezamos. Estuve hablando con los compañeros de Vencia hace un poco que van a sacar algo nuevo, entonces a ver si los convenzo. Pero bueno, sí que me gustaría que si alguien tiene algo de lo que hablar o si queréis que hagamos otro tipo de formato más abierto o lo que sea, pues que me lo hagáis llegar y bueno, lo cambiamos. La idea es que esto tenga una continuidad porque a todos nos gusta el contenido en inglés, pero siempre cuando te lo dan en español uno como que lo entiende mejor. Y bueno, y además creo que la comunidad en español de Alfresco es, eh, es la parte joven, digamos, de la comunidad, ¿no? Entonces es la que, y no lo digo por mí, es la que tiene que tirar, ¿no? Y a la que tenemos que dar soporte. Entonces, bueno, abierto a cualquier sugerencia que podáis hacer y a cualquier voluntario que quiera enseñarnos algo de lo que hace. Como decía, hoy me presento a mí mismo y de lo que hablaré será de vibe coding con Alfresco y antes de eso pues veremos un poquito también, intentaré mostraros un poco esta nueva plataforma open source, qué es lo que es, ¿vale? Qué es lo que es, cómo funciona y para qué va a servir. Entonces, nos movemos al tópico del día, que es este vibe coding con Alfresco. Em, lo que vamos a ver es primero empezar con una revisión del Cloud Content Repository, que este es el nombre de la nueva plataforma, este es el nombre por ahora, de la nueva plataforma open source AI Ready de Highland, que estará disponible en el repositorio en GitHub de Alfresco. Y según las últimas noticias, estará disponible antes de la Community Live del año que viene, que este año será en mayo. Es decir, en el primer cuarto de 2026 tendremos ya algo disponible. Después, ahora veremos más en detalle. Y después lo que haremos será una sesión de vibe coding con Alfresco, ¿vale? Un poco orientado con lo que nos enseñó Santiago la última vez, pero digamos que más cerca del usuario que del técnico. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Vamos a la nueva plataforma open source AI Ready de Highland. Entonces, si empezamos por el Highland Content Innovation Cloud,
Este es el offering comercial de Highland. Esta es una plataforma que solo se puede usar en modo servicio, de momento, que tiene dos regiones de funcionamiento, una región de funcionamiento en Estados Unidos y otra región de funcionamiento en Europa. La de Europa está en Frankfurt y lo que provee son servicios de Content, Process y Application Intelligence. Y por debajo, pues bueno, pues puede conectar al Fresco, a Nuxeo, a muchos repositorios diferentes, incluso a otros de ellos. Y lo que te provee, pues son una serie de servicios de procesado de documentos, el IDP, el Knowledge Enrichment, Knowledge Discovery, Process Automation y la nueva capa, el IMS. ¿Ok? Entonces, esto es el offering de Alfresco en modo SaaS, que la única noticia es que se ha abierto también a Europa. Esto, para el que no lo haya visto, sería la parte interna del Content Intelligence de esta plataforma grande. Pues esta cajita de aquí, dentro, lo que tendría sería esto, ¿vale? Os enseño esto porque lo que se va o parte de este Cloud Content Repository, de esta plataforma, es la que maneja específicamente esta parte del Highland Content Innovation Cloud. ¿Vale? Entonces, esta parte lo que nos ofrece es un endpoint de ingesta de documentos a lo que le podemos mandar documentos de Alfresco, de Nuxeo, de nuestro disco duro, de donde queráis. Y esto lo que le aplica son las operaciones requeridas de curation y de context, contextualizar y curar la información para que sea mejor entendida por el LLM, ¿vale? Por la inteligencia artificial. Entonces lo que hacemos es enriquecerla y después enviarla al Content Lake, que el Content Lake al final pues es una base de datos vectorial, ¿vale? Ahí encima lo que tenemos es una serie de herramientas de ML que pueden ser no solo LLMs, pero también pues ML, semánticas, lo que requiramos para cada operación. Después tenemos la capa de agentes, que es con lo que vamos a trabajar hoy, y tenemos un Agent Builder que te permite diseñar agentes. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es diseñar un agente, pero a través de código, digamos. Básicamente los agentes pueden ser un agente RAG, que el RAG es el que lanza consultas contra vuestro Alfresco, por ejemplo, y añade al contexto del prompt, al contexto de vuestra pregunta, esa información que ha encontrado en vuestro repositorio. Entonces le mandamos a la LM tanto la pregunta original como esa información que hemos recuperado de vuestro repositorio. Este sería un agente RAG. Y después tendríamos un agente inteligente, lo podríamos llamar así, que es un agente que a su vez utiliza herramientas. Entonces, este agente que necesita una LLM para ser ejecutado es capaz de utilizar herramientas. Y esas herramientas son las que se proveen con el protocolo MCP, que después lo vamos a ver también, el Model Context Protocol. Entonces, dos tipos de agente, el agente RAG y el agente inteligente, que a su vez utiliza estas herramientas que se proveen en modo MCP para que sean estándar. Y finalmente, pues tienes la capa de Discovery, que es el Knowledge Discovery, que es el que te permite acceder a toda esa definición. Entonces, la parte que sustenta todo esto es la parte que será liberada como Cloud Content Repository. El Cloud Content Repository no será un proyecto nuevo, no es un proyecto nuevo que se esté creando en este momento o porque John lo dijo en el pasado anuncio, sino que es un proyecto que lleva 3, 4 años, yo diría, desarrollándose. Es un proyecto que lo que hace es mezclar piezas de Alfresco con piezas de Nuxeo y que ha sido el soporte de esta plataforma. Entonces, la fase actual es liberar toda esa parte como open source para que podáis utilizar también con Alfresco este tipo de funcionalidades. Es decir, no es un reemplazo para Alfresco ni para Nuxeo, es una plataforma que te permite crear estas capas de agentes encima de tu contenido de Alfresco de Nuxeo. Entonces, lo que tenemos es contenido de Alfresco de Nuxeo que está entrando a la plataforma,
¿vale? Estas serían las funcionalidades de la plataforma. Y esta plataforma lo que nos garantiza es un preprocesado en el que se extrae la información la información original de los documentos. Como sabéis, ese documento no lo puedo representar con vectores totalmente, así que tengo que trocearlo. Entonces tengo que dividir ese documento y crear los embeddings asociados al documento. Es decir, tengo que cortar el documento y hacer y traducir eso a vectores, traducir eso a números. La manera de hacer esto es importante. Como decíamos antes, por ejemplo, el mejor formato es Markdown, porque entonces soy capaz de entender qué es más importante, qué es menos importante, cuando hay un apartado, cuando no hay un apartado. Soy capaz de entender también que esto es un párrafo y que tiene que ir junto. Me permite hacer cortes más precisos. Los cortes no pueden ser por longitud, ¿vale? Es cierto que los cortes se hacen por longitud, porque no me cabe todo en un chunk, pero tienen que hacerse que tengan sentido, para que luego lo que yo almacene en un chunk tenga sentido por sí mismo. Por eso es importante esta fase de preprocesado que se haga. De esta fase dependerá la calidad de tus datos en el Content Lake, en la base de datos vectorial. Entonces, tenemos herramientas que te permiten realizar el proceso de separación, de división de los datos de la mejor manera. Después tenemos esta capa de enriquecimiento, que lo que te permite es pues, realizar operaciones pues, de categorización, de extracción de datos, lo que decíamos antes, ¿no? Extraer datos personales, por ejemplo, o aplicar categorías a un documento, todo ese tipo de cosas, las puedes hacer con esta capa de enriquecimiento. Después tienes la capa clásica, que fue una de las primeras que vimos, que es la capa de ORAC, que lo que te permite es hacer un índice semántico, es decir, la base de datos vectorial, y que te permite hacer una búsqueda semántica. No buscar por términos, como se ha buscado clásicamente con el BM25 de Solar, de Elastic, de OpenSearch, sino hacer una búsqueda semántica en la base de datos vectorial. Esto también está asociado a los agentes RA y también será provisto. En este caso estamos utilizando OpenSearch como base de datos vectorial, de manera que sea también una tecnología que vosotros ya conozcáis. ¿Vale? Se trata de hacer este tipo de soluciones. Y finalmente lo que podemos entregar, lo que podemos proveer, pues son respuestas a preguntas o bien acciones. Lo que vamos a ver hoy está más orientado a proveer acciones que a proveer respuestas. Yo creo que la IA ya es suficientemente madura como para no tener que lanzarle al usuario un prompt y que se apañe, sino como para poder ofrecerle un botón que realice una acción y por debajo nosotros es donde hacemos este byte coding que nos permite hacerlo de una manera rápida. Y todo esto, por supuesto, pues utilizando inteligencia artificial, predictiva y generativa. Esta liberación también permitirá que muchas de las partes sean configurables, igual que en Alfresco, que le puedes, pues quiero usar Postgre, pues usa Postgre, quiero usar MariaDB, pues usa MariaDB, ¿vale? En esta plataforma también, ahora ese tipo de, quiero utilizar, es que a mí la IA que me gusta es ChatGPT en remoto, perfecto. No, pues es que a mí me gusta mucho más Mistral en local, pues también podrás, ¿vale? Es una de las ideas también de la plataforma, que tú luego le puedas conectar lo que a ti te interese. Entonces, este es un ejemplo claro, ¿no? No correrá solo con LLMs en la nube, sino que también podrás desplegarlos en local. Bueno, si queréis ir aprendiendo de cada una de las piezas que van a componer esta plataforma, os he ido aquí mapeando proyectos en los que hemos ido mostrando cómo hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para el preprocesado tenéis este Alfresco Knowledge Enrichment, que es un proyecto que te permite hacer la ingesta de los datos que acepta Markdown y para eso es para lo que tenemos este Markdown Rendition. Tenemos este proyecto que está basado en Doglin. Doglin es un producto open source que está mayoritariamente mantenido por IBM y que te permite hacer este tipo de manipulaciones, ¿vale? De transformaciones. Permite generar Markdown con bastante buena calidad de muchos tipos de formatos. Entonces, utilizamos este proyecto para todo el contenido, tenerlo representado en Markdown
Y después lo que hacemos es, en este caso se usa Elasticsearch, pero podríais usar OpenSearch igual, ¿vale? Porque usa Spring AI. Pero lo que hacemos es cortar el Markdown y almacenarlo en la base de datos vectorial. Y después, pues para poder probarlo, hay una pequeña API de chat a la que le puedes configurar o bien que te devuelva solo información semántica de la base de datos vectorial o que te devuelva información por términos de la base del Elasticsearch o le puedes por defecto, ¿vale? Y en la respuesta lo que se te dan son los documentos o las citas de los documentos de los que se ha servido para generar la respuesta. Clásica implementación. Esta en concreto está hecha con Spring AI, pero ya sabéis que frameworks hoy en día de inteligencia artificial hay muchos. Spring está bien, en Babel es del creador de Spring y está ganando fuerza. En Python, pues tenéis LangChain, que lo usa mucha gente. Mm, Tenéis en Go también tenéis incluso en TypeScript y en Angular, perdón, en Node. Hay muchas opciones, ¿vale? Esta, por ejemplo, está con Spring AI, que es una buena solución y si venís del mundo de Java, pues creo que os puede servir. Para el tema del enriquecimiento, pues aquí lo que decíamos, pues categorización, extracción, hacer resúmenes. Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo hacer un servicio de sumarización, de crear un resumen, ¿vale? Con Spring AI y utilizando pues una máquina, una LLM local usando Olama. Sabéis que aquí también podéis utilizar Docker Model Runner como sustituto de Olama o incluso para hacer un resumen ni siquiera necesitáis una LLM. Con utilizar una ML simple, un embedding, lo tendríais, ¿vale? Pero simplemente era también porque tengáis un ejemplo de cómo sería esta fase de enrichment. Y aquí pues podéis hacer pues, bueno, pues todas las operaciones que necesitéis para poder hacer vuestro enrichment. En el tema de indexado y recuperación os he puesto este proyecto, este Alfresco AI Framework, que tiene pues toda la fase de embedding en la base de datos vectorial y luego lo combina también con esta fase de chat que está conectado con el UI, ¿vale? Con la aplicación ah, con la aplicación de usuario. Entonces, digamos que tenéis el ejemplo completo de cómo montar todo esto. Mm, ¿Es interesante montarlo? Depende de para qué y depende de las funcionalidades que queráis obtener. La plataforma sí que es cierto que la Cloud Content Repository sí que tendrá esto y sí que lo tendrá accesible. Entonces, si queréis empezar a experimentar a ver qué casos de uso le encontráis, pues bueno, pues ahí tenéis también un punto de entrada. Y finalmente, que es más en lo que nos venimos centrando últimamente, porque lo otro ya lo habíamos ido mostrando anteriormente, sería la construcción de una IMS. O sea, cómo entregamos todo ese valor que tenemos almacenado en nuestro Content Lake, cómo le sacamos partidas. Bueno, pues principalmente para eso lo que se utiliza es uno o varios servidores MCP, Model Context Protocol. Recordad que este es un servidor en el que nosotros definimos las herramientas disponibles para la LLM en Alfresco, que pueden ser, pues, actualiza un documento, lee propiedades, son herramientas que no son solo de consulta, sino que también son de modificación y que vienen funcionando bien, que tiene algunas limitaciones, pero bueno, en general es bastante fiable. Y después lo que tenemos que hacer para este servidor MCP que está conectado con Alfresco, básicamente el servidor MCP se conecta con Alfresco, típicamente usando la API REST de Alfresco, ¿vale? Lo que hacemos es conectarle un router. Este router puede depender o puede no depender de una LLM. En el ejemplo que vamos a ver, el router, que está basado en Llama Index, depende de una LLM, pero podría ser que no, ¿vale? Esto es opcional. Y este lo que hace es conversar con el servidor de MCP para realizar las acciones
que nosotros hemos diseñado, ¿vale? Entonces estas serían como las 4 cajas que se van a liberar y con las que ya podéis ir jugando si queréis con esos proyectos. Incluso si alguno de los proyectos queréis que lo crezcamos y que hagamos algo más definitivo, pues como sabéis, habláis conmigo y vemos si es posible. Y ahora vamos ya a la prueba de concepto con bytecoding que teníamos preparado para hoy. El término bytecoding, que está súper de moda, pues fue acuñado en febrero de 2025, ¿vale? Hace muy poquito. Y se creó para definir esa nueva forma de programar cuando tenemos un LLM. Supongo que muchos de vosotros utilizaréis Cursor o Copilot o alguna de estas herramientas. Es cierto que en ocasiones son de ayuda y te ayudan a terminar muchas órdenes que a lo mejor son triviales y bueno, él ya te las da, ¿no? Con lo cual está bien. Pero la idea del bytecoding es ir un poco más allá, ¿no? Es comunicarnos con la IA de una manera precisa. Ser capaces de no programar, sino de directamente ser prompt engineers. No es tanto así, ¿vale? Pero entender el dominio de la aplicación de manera que en vez de programar seamos capaces de hacerlo a través de prompts. Entonces, esa es un poco la idea que vamos a ver hoy, el decir, bueno, no quiero programar o no quiero programar tanto y quiero diseñar más a través de prompts, pues alguna funcionalidad. Entonces, lo que vamos a emplear como base es este proyecto, que también lo tenéis por aquí, ¿vale? Que es un proyecto en el que empleamos un MCP, empleamos un repositorio de Alfresco y en local empleamos también Olama para la LM local y luego vamos a emplear el nuevo servidor MCP Server de Alfresco con autenticación de ticket. Entonces es este mismo proyecto, pero en vez de utilizar el MCP, en este caso sin o con autenticación básica, usuario password, pues vamos a utilizar esta autenticación de tipo ticket. Lo que haremos será generar prompts en este nivel y ver cómo este agente es capaz de entenderse con GPT-OSS y el Alfresco MCP para dar el servicio que queremos. Este Alfresco MCP se estará conectando a un repositorio de Alfresco que tiene esa representación en Markdown de los ficheros. Y a esto es a lo que se le llama el IMEST, ¿vale? A toda esta parte, digamos que se le llama IMEST. Entonces vamos a trabajar con un IMEST, pero muy orientados al tema del prompting, a ver cómo somos capaces de generar un montón de funcionalidades sin tener que programar una línea. Vamos a ver si queréis el entorno. Lo que tengo es lanzado digamos que todo el stack. Aquí tenéis un compose y dentro de ese compose pues veis que tenemos, este es un Alfresco Community 25.2 creo que es, ¿vale? Lo único que tiene la rendition metida dentro. Luego el Alfresco MCP Server, necesitamos desplegar ese Alfresco MCP. Y luego el Fast API Agent, este es el agente que depende de GPT-OSS. ¿Vale? Y este es el que se conecta con el MCP Server y el MCP Server es el que se conecta con Alfresco. Entonces tenemos estos 3 componentes lanzados. Este, que es el que vamos a estar probando, es el que se despliega por el puerto 8000. Y lo que hace es que provee un servicio vamos a verlo por aquí. Provee un servicio que simplemente lo que va a esperar es nuestro prompt, va a recoger todas las herramientas, todas las tools que tenga disponibles en el MCP, nuestro prompt, y además le vamos a añadir nosotros instrucciones al prompt. O sea, este agente, que es un agente de uso general, nosotros lo podríamos diseñar más a medida, ¿vale? Pero es un agente más o menos general que nos va a servir para hacer muchas cosas. Pero así es como se diseñaría un agente, ¿vale? Simplemente con este pequeño código podríamos diseñarlo.
Vale, y entonces en el MCP Server lo que tenemos son, no están aquí listas, pero bueno, tenemos pues las clásicas funcionalidades de búsqueda, vamos a verlas. Tenemos de búsqueda, bueno, tenemos para establecer la sesión, ¿vale? Con un ticket, para buscar contenido, búsqueda avanzada, búsqueda por metadatos, búsqueda por CMIS, navegar por el repositorio, subir un documento, descargar un documento, descargar el contenido en Markdown del documento, crear carpetas, crear o actualizar propiedades de un nodo y borrar un nodo, ¿vale? Y también podemos hacer un check-in y un check-out de un documento para modificarlo y información del repositorio. Bueno, es bastante completo, aunque aún le faltan algunas funcionalidades, ¿vale? Pero se las podemos ir añadiendo con el tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos y lo que tenemos también es que conseguir un ticket. Entonces, para conseguir un ticket, pues esta es la API de Alfresco normal para el puerto 8080, es la API de autenticación. Entonces conseguimos ese ticket y es lo que vamos a usar como autenticación a partir de este momento para usar esa API. ¿Vale? La API estará esperando una autenticación a través de un ticket. Entonces, en vez de usar usuario y contraseña, vamos a utilizar esta autenticación. ¿Qué cosas podemos hacer con esta API? Pues bueno, vamos a centrarnos en la primera, ¿no? Podemos crear el resumen de un documento y almacenarlo en una propiedad. Y esta frase que decimos en español la podemos expresar también de una manera más técnica. Es lo que decíamos de traducir lo que queremos hacer al dominio de Alfresco. Otra de las cosas que hago es estos prompts ponerlos en inglés, hacerlos en inglés, porque las LLM se entienden mejor inglés que otro idioma. Entonces, si sabemos inglés, es mejor hacerlo en inglés. Entonces, por eso le voy a dar datos adicionales, porque yo sé que necesita datos adicionales y esta frase la voy a traducir en algo un poco más técnico, digamos, ¿no? Pues usa el ticket de autenticación de Alfresco que te voy a pasar, tráete el Markdown para el nodo que te voy a pasar, ¿vale? Y me haces un resumen en 50 palabras o menos y además almacenas el resultado y te doy el nombre técnico de la propiedad en la que quiero que lo guardes. A lo largo de todo esto vamos a estar usando el CM Description, pero es por no crear modelos propios, ¿vale? Pero ahí podría haber un modelo propio que fuese Xamarin o lo que sea y ya lo podrías crear. Crear modelos, no lo estuve mirando y no sé si seríamos capaces de hacerlo con una LLM. Creo que a lo mejor creamos un poco más de ruido, pero bueno, si creéis que es necesario en el futuro, lo podríamos mirar. Pero bueno, entonces para este primer ejemplo, lo que haríamos sería tener nuestro ticket, que no sé si es todavía válido. Esperemos que sí. Vale. Si no, lo pediríamos otra vez. Lo que decimos es, usando el ticket este que hemos conseguido para el nodo con este ID, créame un resumen. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque luego la idea es que lo metamos esto como un botón en una aplicación de ADF. Entonces, dentro de esa aplicación de ADF, en el código ya tengo acceso al ticket, tengo acceso al nodo, ¿vale? Lo tengo todo preparado. Entonces, luego allí serán variables. Pero para las pruebas en local, pues bueno, tengo esta API REST por el puerto 8000 y la puedo usar así directamente. ¿Qué documento es el que vamos a intentar hacer el sumario? Pues vamos allá, vamos a verlo. Y este documento, el documento cuando no se me haya bloqueado la sesión, gracias, será este, ¿vale? Bueno, le vamos a pedir que nos haga un resumen de este documento. Y después, como decíamos también, ese documento, lo que ya tiene en el repositorio, es una rendition adicional que se llama Markdown. Y dentro de esta rendition lo que tenemos es una representación en formato Markdown de ese documento. ¿Ok?
Entonces, bueno, esa es la característica de este repositorio, que yo voy a poder descargarme no en la vista PDF, sino en Markdown. Esto será un título, esto será una cita, esto será un subtítulo, ¿vale? Esta imagen tendrá una descripción que me dirá lo que representa la imagen. Eso es el enriquecimiento de los documentos. No te paso este documento tal cual, sino que lo enriquezco con todo ese tipo de cosas. También te voy a decir que esto es que hay una caja que está a la derecha que tiene estas coordenadas. Eso se lo puedo especificar a un Markdown. Dentro de ese Markdown tengo toda esa serie de instrucciones, ¿vale? Entonces, como os decía, para hacer nuestro vibe coding, lo que le diríamos sería, oye, sé que tienes que usar esta autenticación, aquí te la paso. Entonces, vete, te coges la representación de este PDF en Markdown y me haces el resumen y lo haces en 50 palabras, ¿vale? Voy a traerme otro ticket para no ser, para que no caigamos en problemas de esos. Vale, entonces le ponemos el ticket nuevo. Como os decía, luego al final lo veréis mejor, ¿vale? Pero bueno, de momento hagámoslo así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que ha habido una new agent request using Alphabet Authentication Ticket, tráeme el Markdown y hace el resumen y lo almacenas en la propiedad de descripción. Entonces, lo que está empezando a hacer es empezar a utilizar el modelo GPT-OSS para resolver esta petición. Lo primero que hace es consultar con el servidor MCP cuántas tools hay disponibles, y hay 18, y entonces de esas 18 lo que está haciendo es intentar decidir cuáles de ellas tiene que invocar para realizar esta operación. Entonces le está pidiendo cosas al MCP server, cosas variadas, y eventualmente dará con las secuencias de operaciones necesarias para traerse el Markdown, hacer el resumen y después modificar la propiedad, ¿vale? Bueno, mientras termina, no le voy a costar demasiado, pero bueno. Aquí he puesto unos cuantos ejemplos que también los he probado, ¿vale? Luego podemos probar alguno más si queréis. Por ejemplo, detectar datos personales y almacenarlos en una propiedad. Pues yo le puedo decir que detecte cualquier PII, por ejemplo, emails o IDs, y que los almacene en un campo o que haga determinadas propiedades con ellos. ¿Vale? O sea, detectar datos personales podría ser algo que también podríamos hacer. Esto está todavía funcionando. Después, enriquecimiento semántico, que este es bastante útil también. Lo que le podemos decir es que detecte conceptos que estén relacionados con un mapa conceptual que tengamos por ahí, ¿vale? Que incluso esté en otra carpeta del repositorio y lo podemos leer de ahí e interpretarlo. Y después que lo asigne a tags o a categorías. O sea, hacemos un enriquecimiento semántico del documento y después lo clasificamos de acuerdo con esos con esas categorías que hemos detectado. Algo para lo que es útil también, vale, ya lo tenemos. Entonces, si lo vemos aquí, ¿vale? Lo que nos ha dicho es que el nodo ha sido actualizado con la descripción en Markdown. Entonces, si nos vamos al navegador, en este documento veremos que tenemos aquí la descripción, ¿vale? Ya veis, o sea, una frase que nosotros hemos dicho, créame un resumen del documento y almacénalo en una propiedad. Realmente sí que hemos tenido que saber algo un poquito más del dominio, pero hemos sido capaces más o menos solo con esto de realizar la operación. Entonces, dejadme que hagamos también, por ejemplo, esta de flujo de trabajo, ¿vale? La voy a dejar lanzada porque he visto que con todo activo esto tarda un poquito. Entonces, dejadme que la tengamos lanzada y vamos mirando las otras. Esta sería la de flujo. Vale, pues lo vamos a ir lanzando, se irá conectando con el... ¿Vale? Y ahora la comentaremos, ¿vale? A ver lo que hace esta. Entonces, como decíamos, también podemos hacer cumplimiento de políticas. Le podemos decir, oye, léete unas políticas que hay, pues yo que sé, que el importe no sea más de 5.000, que el destinatario tenga un NIF,
todo este tipo de cosas, y lo miras si ese documento las cumple, y si no las cumple, pues me lo dices y lo guardamos no sé dónde, ¿vale? Aquí lo estoy dejando siempre en este campo por lo que os decía, ¿no? Porque me es más sencillo, pero bueno. Luego esto que estamos haciendo, que está asociado a un documento, no tiene por qué ser así. Le podemos decir, por ejemplo, también, vete a una carpeta, cógete los documentos y agrúpalos en aquellos que hablen de lo mismo, ¿vale? Y entonces en el grupo, pues una de dos, los clasifica, los marcas o los mueves a una carpeta o sea, no estamos limitados a un único documento, sino que también podemos realizar razonamientos a través de múltiples documentos. Algo muy clásico también es para clasificación. Identifica si es una factura, un contrato, un informe, un memorándum interno y lo pones en la propiedad title y además incluyes por qué en la propiedad descripción, ¿no? Pues bueno, esto también, como decíamos, es bastante sencillo de decirlo. Y lo bueno de esto es que casi nunca falla, ¿vale? Yo he estado haciendo varias pruebas con esto y con una LLM tan pequeña como podría ser el GPT OSS, funciona casi siempre, ¿vale? Bueno, casi siempre. Yo no he encontrado, también he hecho pruebas muy intensivas, lo tengo que decir, pero no he encontrado momentos en los que realmente falle estrepitosamente. Em, no sé si habrá terminado esto ya. No, creo que sigue en ello. Sí, sigue por ahí dando vueltas con el MCP Server. Pero bueno, lo que decíamos, razonamiento comparativo. Pues también le podemos decir, oye, coge este nodo y coge este otro nodo y me los comparas, ¿vale? Y las diferencias me las pones aquí. O, esto, por ejemplo, para comparar versiones. ¿Qué tiene esta versión diferente de la otra? Pues cógete, me lo comparas y esta diferencia de versiones me la colocas para que yo la pueda revisar. Pues también de una manera bastante sencilla. Luego lo que decíamos, ¿no? Un flujo de trabajo. Pues lee el documento, hace un sumario en 100 palabras o menos y después traduce ese sumario a español y almacenarlo en el campo de descripción. Es decir, somos capaces o podemos ser capaces de darle diferentes pasos para que vaya ejecutando uno a otro. Si queréis luego ser más finos, pues al final de cada paso que verifique si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, ¿no? Eso también se lo podríais añadir, pero bueno, este es un paso, ¿vale? O sea, tráete el Markdown, haz del sumario en inglés, tradúcelo a español y después almacénalo. Es capaz de hacer esos 4 pasos, que creo que los habrá hecho ya o sigue trabajando en ella, ¿no? Ahí sigue trabajando en ella, yo diría. Vale. Eh, es lento, pero no es tan lento. Pero yo creo que ahora teniendo todo encendido, pues le está costando más de la cuenta. Ahora veremos el resultado. Más cosas que podríamos hacer, pues referencias cruzadas. Eh, pues por ejemplo, léete un documento y mira a ver si en el repositorio los documentos que aparecen dentro de ese documento si están, y entonces si están, pues me das una lista con dónde están esos documentos que aparecen en este, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer también ese tipo de informes con referencias cruzadas. Razonamiento temporal, este está también bastante bien, ¿no? Pues vete a un documento y dame una lista de eventos en orden de lo que sucede allí. Dame un resumen cronológico de todo lo que se incluye en el documento. Luego también, por ejemplo, extracción y normalización, pues lo mismo, ¿no? Extráeme todas las cantidades monetarias que hay en el documento, convierte los valores a euros y en este caso, pues déjalo también, ¿no? Almacénamelo. Yo lo hacía para luego ver el resultado, pero podríamos hacer otra cosa. Entonces, para extracción y normalización, también es algo que nos puede servir. Y aquí he puesto puntos suspensivos porque, bueno, estos son los ejemplos que se me han ocurrido y que he podido ir probando, pero habría muchos más. De hecho, si se os ocurre alguno, después lo podemos mirar, ¿vale? ¿Veis? Pues en este ya he hecho el resumen y nos ha puesto el resumen también en español. Y si ha funcionado correctamente, deberíamos tener el resumen en español. Si funciona mi ratón, que no sé qué ha hecho. Vale. ¿Vale? Ok. Eh,
Entonces, esta sería más o menos la demostración y diríamos, vale, pues ahora que tenemos esto, ahora que ya hemos estado aquí trabajando con nuestra API REST y que tenemos un prompt que nos gusta, ahora ¿cómo le damos esto al usuario? ¿Cuál sería la mejor manera? Bueno, pues yo creo que la mejor manera sería utilizar eh, el interfaz de usuario, ¿vale? En este caso estoy tomando, tenéis aquí el tutorial de cómo añadir este botón al Alfresco Content Application, sería lo mismo para DW o para cualquier otra, ¿vale? E incluso para ser, pues también lo podríais hacer. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, como yo en este botón ya tengo acceso al ID, que es lo que necesito, al nombre, tengo acceso también al ticket de autenticación. En el prompt le voy a poner Using Alfresco Authentication Ticket, que ya lo tengo aquí. Tráete el Markdown para el nodo que es del que estoy hablando y después, pues, la acción, ¿vale? Y haces esta acción. Entonces esto, simplemente eh, añadiéndolo al código que hay asociado a un botón, pues ya me va a permitir ese prompt que yo había definido y que ya había probado, el poder ofrecérselo al usuario final como, como una acción, ¿vale? Entonces aquí me va a salir esta nueva acción que la llamamos summarize, la podemos llamar como fuese, y que va a lanzar exactamente ese prompt y que al final pues va a hacer pues lo mismo, ¿vale? Estoy lanzando el Markdown, voy a calcular el resumen y después lo voy a almacenar en esa propiedad. Esto está bien y para mi gusto lo siguiente sería ir un paso más y sería mover este prompt adentro, si quieres en el AI Agent o en otro servicio, pero de manera que el Alfresco Content Application lo único que hiciese fuese invocar a un servicio, pero que el prompt no estuviese en la parte cliente, ¿no? Con esto que hemos hecho ahora, este prompt sigue estando en la parte cliente. Con lo cual hay un servicio abierto en el que se le pueden pasar prompts arbitrarios a vuestro repositorio. Entonces yo esto lo cortaría. Como os he dicho, era simplemente para probar con el vibe coding y ver qué podíamos hacer. Pero para un entorno profesional lo que haría sería cortar este barra agent que está abierto para el prompt y ofrecer servicios que sean, por ejemplo, hace el resumen, ¿vale? Y ese hace el resumen, pues simplemente esperaría el ticket y el nodo y ya está. Y eso sería la información que le enviaríamos desde ADF. ¿Ok? Vale. Pues si lo vemos, que en algún momento sigue currando, pero bueno, eventualmente yo creo que conseguirá. Mira, ya lo ha conseguido, ¿vale? Entonces ya ha actualizado la descripción del nodo y, bueno, la descripción es una descripción previa de mis pruebas anteriores. A ver, sí, esa es, ¿vale? Y ahora te mete ya la descripción. Esa era una de las que había puesto que me convirtiese los dólares en euros. Entonces me había puesto 13.000 y pico euros. Bueno, yo creo que esto sería por mi parte todo por hoy. Así que no sé si tenéis alguna duda, no sé si os parece que esto es útil o no. No habéis puesto ninguna duda en los comentarios, pero bueno, si alguien quiere ahora comentar algo, subiré como siempre la grabación y las slides con todos los enlaces en Connect, en la parte del blog. Y bueno, y veo que no hay más que felicitaciones. Bueno, lo dicho. Si para cualquiera de las cosas que hemos lanzado hoy tenéis algún feedback o queréis empezar algo, pues encantado. Y animaros para la siguiente, ¿vale? La haremos después de Reyes, ¿vale? Hacia enero, a finales de enero, yo creo, tercera semana de enero, algo así haremos la siguiente. Entonces, si alguien está disponible, incluso yo puedo colaborar con vosotros para realizar el material y para lo que queráis, lo vemos, ¿vale? Venga, con una pregunta de Santiago, que nos dice, ¿cómo podríamos aplicar una estrategia de resiliencia en caso de error dentro de una cadena de procesos? Esto, y tú lo sabes bien,
Em, lo que hay que hacer, en mi caso, ¿vale? Creo, es hacer un tuning del prompt. O sea, lanzar el prompt, ver que funciona con ChatGPT, por ejemplo, y después ir bajando la LLM, siendo más pequeñita, hasta que siga funcionando. Generalmente lo que se hace, como digamos que estas LLMs ya razonan, si nosotros luego lo viésemos por dentro, veríamos que ChatGPT no ha ido directamente, ChatGPT no, GPT o SS, no ha ido directamente y ha hecho las operaciones, ¿vale? Que tocaban. Seguramente ha hecho más operaciones, ya ha pedido la descripción cuando no la tenía que pedir, simplemente actualizarla, pero entonces lo que le podemos es, yo aquí he puesto unos prompts muy sencillos y los podríamos detallar. Por ejemplo, en el prompt este de, yo qué sé, en el primero. Bueno, usa el podríamos incluso numerárselo, ¿no? El numerárselo también le va muy bien. Él ya sabe que es en ese orden, pero si tú dices, uno, autentícate con este ticket. Dos, verifica que la autenticación ha sido exitosa. Tres, recupera el markdown de este nodo. Cuatro, verifica que el markdown es correcto, ¿vale? Cinco, crea el sumario. Verifica que ese sumario tiene 50 palabras. Después, almacena tal, recupera la descripción y verifica que en la descripción está el sumario que habías puesto. O sea, esa enumeración, el verificar después de cada paso de que el paso ha sido correcto, ya le da a LLMs como GPT o SS esta funcionalidad de volver para atrás, ¿vale? O sea, él hace un paso y él, bajo su criterio, verifica que ha sido correcto. Pero si tú le das el criterio para que lo verifique, él es capaz de volver atrás. Es decir, si en el uno yo digo, oye, haz esta autenticación, eh, él cree que es correcta, ¿vale? Asume que, bueno, pues ya está, ya la tengo. Pero si yo después le digo, oye, no, y ahora verifica que tienes acceso al sistema y que funciona, él ya sabe que si ese paso 2 de verificación no funciona, tiene que volver a hacer el paso uno. O tiene que buscarse la vida en el paso uno para hacerlo de otra manera. Entonces, esa es la manera que yo encuentro más fiable de poder hacer un cuaderno de ejecución, ¿no? Que sería más orientado a esto de los flujos de trabajo. No obstante, como sabes, Santiago, también en esto hay toda una teoría, pero con los modelos de razonamiento, como el GPT o SS, esto todavía se hace un poco más complicado. Entonces, lo que os decía, yo lo que suelo hacer es, cuando hago cosas más serias, es decirle, oye, este es un paso, el paso más simple que le pueda definir, y esta es su verificación. Paso, verificación, paso, verificación. Entonces, de esa manera lo orientas y puede ir volviendo atrás en caso de que detecte que esa verificación pues no se ha superado. No sé si te he contestado. Podríamos estar hablando por rato de esto. Pero bueno, ¿alguna pregunta más que tengamos por ahí? Eso es. Un modelo que pueda revisar su cadena de ejecución. Correcto. Eso es, Santiago. Pues bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en la siguiente y lo dicho, seguimos trabajando en diferentes cosas y siempre encantado de oíros. ¿De acuerdo? Chao, hasta otra.